Muy buenas tardes a todos los asistentes hoy a este webinar para hablar sobre la situación económica en Brasil. Imagino que todos los que estáis hoy asistiendo a este seminario me conocéis. Soy Francisco Arbós, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Tenemos una sesión de un altísimo nivel para hablar sobre situación económica en Brasil, con dos ponentes de lujo, como son Carlos del Molino, que es el country manager de CaixaBank en Brasil, en Sao Paulo, y tenemos también a Cristina Salazar, ¿no? Que también es máxima responsable de CESCE en Brasil. CaixaBank como el banco, yo creo que en estos momentos podríamos decir, ¿no? El banco grande o más grande en España, con esta oficina de representación en Brasil, como digamos banco comercial propiamente, con una asistencia, ¿no?, a todas las empresas catalanas, españolas también que están ahí en Brasil. Y luego CESTE, pues una empresa creo mixta, ¿no? También tiene una pequeña participación, ¿no?, de la administración española, que se dedica al negocio de crédito de caución y que es muy importante para todas aquellas empresas que quieren comerciar con Brasil, porque les proporciona estos informes también sobre cuál es la solvencia del país y también les puede ayudar y asegurar también operaciones comerciales en el país. Entonces, primero de todo, muchas gracias a los dos por asistir hoy a esta sesión. Gracias, Carlos. Gracias, Cristina. Y, claro, también agradecimentos a todas as pessoas que estão seguindo a sessão também desde o Brasil. Sabemos que hoje é Corpus Christi lá no Brasil, é um feriado facultativo, mas ainda feriado. Então, todas as pessoas que estejam seguindo esta sessão, muito obrigado e graças também als que segueixen des d'aquí de Barcelona, Catalunya. Si complim, no?, amb aquests 3 idiomes oficials de la cambra, no?, el castellà, català y portugués. Bien, entonces, sin más dilación ya pasamos a las preguntas, ¿no?, que tenemos preparados para vosotros, Carlos y Cristina. Entonces, en primer lugar, creo que es obligado, ¿no?, la primera pregunta. Estamos hablando, vamos a ofrecer esta panorámica, ¿no?, de cómo está Brasil en este momento, qué perspectivas hay, qué oportunidades de negocio pueden encontrar las empresas, pero bueno, también teniendo en cuenta vuestro perfil, creo que es importante hablar de solidez también financiera, ¿no?, del país. ¿Cómo veis que se ha comportado, ¿no?, la economía brasileña desde el inicio, ¿no?, de 2022, después de un 2021, ¿no?, que tuvo este crecimiento histórico, ¿no?, que sirvió para compensar en parte las consecuencias de la pandemia? O sea, un crecimiento histórico que viene a continuación de un decrecimiento histórico, ¿no? ¿Cómo se ha estado comportando, ¿no? Tenemos ahí varias situaciones, ¿no? Aparte de la situación de pospandemia, la guerra de Ucrania, ¿no?, una situación inflacionaria, subida de tipos de interés, que al final siempre es la herramienta también más habitual, ¿no?, para combatir este tipo de situaciones. ¿Cómo estáis viendo el comportamiento de la economía durante estos primeros 6 meses? Empezamos tal vez contigo, con Carlos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, primero agradecerte, como siempre, la invitación a estar aquí hoy con vosotros. Siempre es un honor. Mira, desde mi punto de vista, bueno, el dato del crecimiento del PIB de 2021 es muy positivo. Fue un 4,6 de crecimiento al alza. Como decías tú, la mayor subida en una década registrada. Es verdad que veníamos de un año catastrófico por causa de la pandemia y todas las consecuencias que ya conocéis y no vamos a entrar en detalle. Pero también enfoco como un dato positivo el primer trimestre de este año. Los datos del PIB que tenemos del primer trimestre son positivos más de lo previsto. Hemos tenido un crecimiento del 1,7% en el primer trimestre versus el primer trimestre de 2021, que ya fue un gran año. Con un efecto desestacionalizado de ese crecimiento del PIB estaríamos hablando de en torno a un 1% neto, mientras que la previsión de los analistas y las instituciones era un crecimiento del 0,5%, es decir,
La inercia con la que continúa el país creo que es positiva, el crecimiento ha sido el doble del esperado y si bien las perspectivas para este año eran de una ligera crisis, vamos a decir, de crecimiento del país, lo que se está demostrando en este primer trimestre es una tendencia inversa y los analistas, inclusive el Banco Mundial, ya tiene una previsión para este año de cerrar el 2022 en torno a un 1,2% al alza del PIB. Si bien es cierto que para 2023 hay un efecto retracción de ese crecimiento del PIB, continuará creciendo, pero la estimación hoy día está más o menos en un 0,75-0,76% al alza. Yo creo que todos los entes macroeconómicos que están realizando sus análisis sobre Brasil coinciden en esta mejoría de los indicadores económicos, salvo, sorprendentemente, la OCDE, que ha dado un mensaje contrario al Banco Mundial, al Ministerio de Economía de Brasil y a los otros players que seguimos, que son básicamente análisis financieros del país. A pesar de todo eso, yo creo que el país se encuentra ahora en un momento de grandes desafíos. Como tú antes mencionabas, estamos con una inflación año sobre año superior al 12%. En lo que llevamos de 2022 estamos en un 8,8% aproximadamente. Bueno, perdón, esa es la previsión para cerrar este año. Y si bien se va a ir reduciendo, hablan para 2023 de un 4,7%, para 2024 hablamos de un 3,25% de inflación. Todo esto se debe, entre otras cosas, a la rápida reacción del Banco Central, de la reacción de las reuniones del cupón, donde se han ido subiendo paulativamente las tasas de interés de referencia del país. Sabéis que Brasil fue uno de los países que más rápido reaccionó a la inflación en todo el mundo. Las subidas vienen ya de mediados del año pasado, donde hemos pasado un 2% de tasa de interés a un 13,25% que se estableció ayer, y con una previsión de una nueva alza para agosto que lo situaría en torno al 13,75%, la tasa Selic. Esto supondría una subida de 0,5 tipos, inferior a lo que venimos viendo en el mercado el último año, lo cual indica una ralentización de esas necesidades de subidas de tasas de interés. ¿Cuál es el problema con las tasas de interés? Tú subes la tasa Selic, o subes el Euribor, o subes la SOFR o la LIBOR, y tú donde ves el efecto en la inflación es pasado un año, no es un efecto inmediato. Entonces tendremos que seguir conviviendo con esa inflación por un tiempo, ¿vale? Probablemente Brasil, con esa reacción rápida que tuvo, consiga frenar antes la inflación que el bloque europeo o el bloque norteamericano, perdón. Pero tendremos que verlo porque también hay muchas amenazas externas donde luego, para no monopolizar el diálogo, luego si quieres entramos en detalle, pero hay riesgos importantes este año, ¿no? Continuar con esta invasión de Rusia a Ucrania, esta inflación que puede convertirse en algo persistente en los próximos años. Existe una ralentización del crecimiento global económico. Hay varios drivers, la inflación, menor producción industrial de lo que se estimaba, el bloqueo logístico que se está produciendo por el COVID en China, el aumento de los precios de los combustibles, los fertilizantes que impactan muchísimo a Brasil. Entonces, bueno, luego si quieres entramos más en detalle de estos riesgos, de oportunidades también, pero me gustaría continuar cediendo la palabra a Cristina. Sí, Cristina, por favor, ¿cuál es tu visión de lo que ha hecho la economía brasileña en estos primeros 6 meses del año? Hola a todos, gracias Francisco por la invitación. Bueno, yo comparto con Carlos, ¿no? Está dando un panorama muy exacto de cómo está la economía hoy. Es claro que estamos en un momento de mucha incertidumbre, pero hubo indicadores positivos del primer trimestre, como decía, el incremento del consumo de servicios, que esto impactó muchísimo el PIB del primer trimestre, porque veníamos de una calidad muy grande, pero un indicador importante que estamos por encima del PIB del primer trimestre de 2019, antes de la pandemia, con lo cual demuestra un crecimiento real
de después de la pandemia, ¿no? Antes y después. No comparar tanto con 2020 y 2021, que fueron años más afectados. Y también tuvimos otros efectos como los precios de las commodities. Como somos un país exportador de commodities, los precios han subido, el precio de combustible, y Brasil también ha puesto medidas conjunturales, ¿no? Que no van a perdurar por mucho tiempo, que es incrementar el consumo con auxilios, una bolsa individual a los pobres, que ha reducido en la pandemia el volumen de dinero era menor, pero sigue con auxilio individual a las personas que no tienen condición. Está hablando de reducir impuestos, ya empezó a hacer, y todo esto va a estimular un poco el consumo, ¿no? Y claro que las medidas del Banco Central que ha puesto en marcha antes de los otros mercados, esto ha surtido algún efecto. Todavía no, porque es muy temprano, pero Brasil ha reaccionado antes que los demás. Entonces esto viene como un punto positivo para la economía, pero los efectos, como decía Carlos, va a ser más adelante. Pero Brasil ha crecido más que otras economías, por ejemplo, que Reino Unido, que Suiza, que Alemania en el primer trimestre de este año. Entonces es un indicador positivo, pero no definitivo. Muy bien, pues al menos nos quedamos con este mensaje también con respecto al crecimiento, que es un mensaje positivo. Lógicamente también con la rapidez, ¿no?, con la que se ha reaccionado ante este proceso inflacionario, y más teniendo en cuenta que aquí hablamos de inflación básicamente negativa, ¿no? Es decir, digamos, no es la inflación por una dinámica económica de expansión, sino más bien por una cuestión de reducción de oferta, ¿no? Con lo cual esta es la más difícil de gestionar y la que tiene los efectos negativos en el corto y largo plazo, ¿no? Vosotros, permitidme que me salte un poco el orden de las preguntas, ¿no? Carlos, teniendo en cuenta, ¿no?, esta subida fuerte de los tipos de interés, ¿no?, aunque a nivel consumo esto, a nivel precios, ¿no?, se verá pues dentro de un año, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar a la inversión? Es decir, a la inversión de empresas extranjeras que quieren aprovechar las oportunidades en Brasil, pero que lógicamente pues ven como el financiarse, ¿no?, para poder financiar estas inversiones, pues puede salirles más caro de lo que les salía hace apenas unos meses, ¿no? Sí, es cierto, existe ese riesgo. Sin embargo, lo que estamos viendo es una tendencia muy positiva en la inversión directa extranjera en el país. En 2021 se alcanzó una nueva cifra récord, 50 billones de dólares. Estamos hablando de un 78% más que el año anterior, que, como decía Cristina, bueno, pues no está bien compararlo porque era un año de pandemia, y lógicamente altera la cifra, pero sigue siendo una cifra superior a lo que veníamos viendo en 2019. Brasil se vuelve a colocar sexto en el ranking mundial de atracción de inversiones extranjeras directas, lo cual es una muy buena noticia. Este país, bueno, hablábamos antes entre los tres que habíamos asistido al Brasil Investment Forum de esta semana. El presidente del Banco Mundial lo explicó muy bien. Brasil es un país que tiene mucho por hacer, pero que tiene mucho para ofrecer al mundo entero. Sin Brasil, el mundo hoy día pasaría hambre, porque es el mayor productor de proteína del mundo. Es un país con una gran capacidad de producción energética, un país carente todavía en mejoría de infraestructuras, y ahí vienen muchas oportunidades. Tenemos oportunidades en puertos, por ejemplo, el puerto de Santos, la licitación del puerto de Santos que viene ahora. Tenemos aeropuertos, una gran licitación de aeropuertos, donde está incluido el aeropuerto de Congonhas, el principal de la ciudad de Sao Paulo. Además de los aeropuertos que se licitaron ya hace 2 años y que se asignó a AENA, el bloque de 7 aeropuertos del Nordeste, vienen a ser aeropuertos de un mayor flujo de pasajeros y en ciudades principales. Vienen oportunidades también dentro del marco de saneamiento, donde la empresa española además y la empresa europea es muy fuerte, son grandes players, y me consta de conversaciones que hemos tenido que están interesados en acudir a las licitaciones.
En otros sectores, pues tenemos, a pesar de que Brasil es uno de los países con una matriz energética más verde del mundo, porque sabéis que es un país con una matriz energética mayormente producida por centrales hidroeléctricas, cerca del 80% de la energía del país. A pesar de eso, hay un fuerte impulso del gobierno y de las empresas privadas en la energía eólica. Principalmente hasta ahora ha sido energía onshore, pero también se está estudiando ahora el establecimiento de grandes parques offshore, en el nordeste, donde existe un flujo constante de viento, y se está estudiando también la instalación de importantes parques fotovoltaicos, ¿vale? Esto es fundamental porque estas dos tecnologías permitirán a Brasil entrar en un futuro en la generación de hidrógeno verde, que hoy día tanto nuestra institución, el banco, como la Unión Europea, creo que tienen muy claro que es el futuro de la energía. Entonces, para producir hidrógeno verde, a diferencia de hidrógeno azul, tú necesitas una fuente de energías renovables que soporten esa producción. Y ahí es donde entra en juego pues, esta oportunidad tanto eólica como fotovoltaica. No sé si he respondido a tu pregunta, Sí, perfectamente. pero creo, creo sinceramente que vienen grandes oportunidades por el frente para Brasil. Creo que, si bien tú decías antes, se ha encarecido un poco la inversión, bueno, lo que pasa es que el real durante la pandemia sufrió una depreciación muy importante, un 38% de depreciación, que se ha ido recuperando a lo largo del año pasado, ¿no? En esto ha tenido mucho que ver el alza de los tipos. ¿Por qué? No tanto en inversión de empresa, pero sí en inversión de flujos financieros. La subida de la Selic, la tasa de referencia, hace que la renta fija brasileña esté muy atractiva a día de hoy. Estamos hablando de una rentabilidad en renta fija del 13,25% anual. Eso atrae unos flujos de capitales extranjeros muy importantes que presionan también el cambio. Entonces, hoy día yo creo que estamos en un panorama de una normalización de la divisa. Yo no esperaría, puede ocurrir, pero no esperaría volver a ver el euro a 7 reales a corto plazo. Mucho tendría que ocurrir en las próximas elecciones y en los próximos años para que esto volviera así. Bueno, creo que es una buena noticia, muy buena noticia que Brasil haya recuperado esa posición, ¿no? En el ranking por atracción de inversión directa extranjera, porque de hecho en 2020 creo que había bajado al 11º puesto, ¿no? Es decir, justo venía del 6º al 11º, era una bajada fuerte, ¿no? Con lo cual eso es una buena noticia y cierto es, ¿no? Este tipo de interés que ofrece la renta fija y también pues aquí internamente, ¿no? Somos conscientes, ¿no?, de que también los fondos inmobiliarios ahí en Brasil pues están suponiendo precisamente una gran oportunidad para muchos inversores privados españoles que están poniendo recursos allí, ¿no? Independientemente, entiendo que las empresas también que quieran ir a Brasil y lógicamente pues las que puedan hacerlo también con recurso propio, pues muchísimo mejor también, en el sentido de que igual es el momento precisamente para ese tipo de empresas, ¿no? Sin duda. Y Francisco, no olvidemos que en Brasil existe la ley 4131 que te permite la financiación en el extranjero, en divisa extranjera, Sí. Lo cual también supone una oportunidad para las empresas españolas ya consolidadas aquí en Brasil para obtener financiación a precios o a tasas europeas. Eso supone un gran diferencial, mientras que la empresa brasileña pues, no tiene muchas veces ese acceso con la banca de fuera. Es ahora cuando hay que hacerlo, ¿no? Antes de que el Euribor ya comience su escalada definitiva, que ya ha empezado las subidas, pero aún hay recorrido. Tú, Cristina, ¿cómo ves? ¿Dónde crees que hay otras oportunidades, ¿no?, también de negocio para estas empresas españolas, catalanas, que quieran invertir allí? Bueno, además de la parte de infraestructura, como decía Carlos, que es un país que está invirtiendo en esta área, este gobierno que ha ya contratado 850 mil millones de reales para los próximos 10 años en concesiones de varios de rodovías, de ferrovías, de aeropuertos. Incluso se ha dado garantía a los aeropuertos del Nordeste. Entonces estamos muy cercanos de las empresas españolas para
proveer garantías para estos proyectos públicos o privados que tengan interés en Brasil. Pero además de esta parte de infraestructura y de la energía también, como comparto con Carlos, que la parte de energía fotovoltaica y eólica es una prioridad para Brasil. Pero además tenemos otros sectores, ¿no? El sector de consumo, el indicador que sale de las empresas listadas en bolsa el primer trimestre son de resultados positivos, tanto de ingresos cuanto de beneficios. Y el sector de consumo tuvo un desempeño mixto, ¿no? Las empresas que venden al poder adquisitivo más pequeño tuvieron una caída, pero para las empresas que venden productos de valor agregado más grande tuvieron subida. Esto quiere decir que los bienes de consumo de los ricos, ¿no? De los más afortunados, ha crecido, ¿no? El consumo de vino, por ejemplo, ha subido mucho durante la pandemia y sigue creciendo, que es un sector bastante activo en España. Entonces estos sectores de consumo de mayor valor han crecido. Y Brasil, claro, es un país de oportunidades y además de oportunidades ahora con todo este cambio mundial de la geopolítica y del problema de logística. Entonces Brasil es más cercano de Europa, entonces estamos con una cercanía relativamente corta, no tanto cuanto Rusia, pero Rusia, por otro lado, no es, como decía Paulo Guedes en el foro no es amigo, ¿no? Ahora hay que estar, tiene que ser amigo. Y Brasil es amigo. Creo que esto es para las inversiones, porque tenemos una seguridad política. Además, mismo que entre un nuevo presidente, es un presidente ya conocido, entonces no van a haber cambios estructurales. Y el cambio que va a haber es más en función de la economía mundial, ¿no? Que en función de la inflación, del bajo crecimiento mundial, del bajo crecimiento de China. Entonces, todo este entorno va a afectar la economía, pero no tanto la cuestión interna del cambio de presidente. Pero esos problemas van a seguir, tanto uno como otro, o tercero puede hacer, van a tener que hacer frente a estas situaciones de inflación, de bajo crecimiento y de inversión estructural para que el país crezca. La energía limpa verde de Brasil representa el 75% de toda la energía de Brasil y además somos un país productor de alimentos muy importante. Tenemos ya contratado. ¿Cómo? No, por favor, Cristina, continúa. No, y la zafra en la cosecha de este año y del próximo está garantizada porque hemos ya hecho acuerdos de venida de fertilizantes para las próximas cosechas, con lo cual estos dos sectores están más, tanto de energía cuanto de agricultura y pecuaria, están más o menos cubiertos. Esto claro que depende de los precios internacionales, pero estas dos áreas que son muy importantes para el PIB están en un ritmo bueno. Sí, de hecho, ya decía antes Carlos también, ¿no? Que pasaríamos hambre, ¿no? Si no fuera por Brasil, siendo yo creo, el primer productor en muchos ámbitos, ¿no? Creo que ya en la soja ha superado a Estados Unidos, ¿no? Café, carne y azúcar, creo que son las cuatro commodities, ¿no? Las principales ahí en Brasil, y luego también tiene pues, otros productos de algodón, en fin. Con lo cual, pues hay que estar atentos también en esas oportunidades en el agroindustrial. Y tú has empezado un tema también, el tema político o el tema de las elecciones, ¿no? Que siempre también es el más peliagudo, ¿no? En esta clase de sesiones, pero creo que es una pregunta obligada también para vosotros, ¿eh?
tú pues más o menos respondías, Cristina. En tu caso, Carlos, ¿cómo crees que las elecciones aquí en Brasil pueden llegar a afectar, ¿no? A la visión, ¿no? que los inversores puedan llegar a tener de Brasil y las oportunidades de inversión que ofrece? Bueno, a ver, el tema de las elecciones es complejo de tratar, como tú has dicho. Las previsiones que hay de intención de voto colocan como favorito ahora mismo a Lula da Silva, por encima de Jair Bolsonaro. Parece que no ha surgido una tercera vía, era de esperar. Eh, Si bien es cierto que no está claro, según las encuestas que sigues, puedes intuir que puede ganar Lula en primera ronda, otras indican que no, que hay pocas probabilidades de que esto ocurra. Lo iremos viendo en la carrera electoral, sobre todo entre justamente ahora, junio, que ha empezado fuertemente, hasta octubre, iremos teniendo una situación más clara, más certera. Claramente el mercado no está feliz con ninguno de los dos candidatos, si bien hay uno que apoya más, que es el actual gobierno, que el anterior presidente. Yo creo que una, una evolución muy populista de las elecciones, de los discursos, puede generar una mayor volatilidad en los mercados, puede generar algo de histeria en la presión sobre la divisa, pero será un efecto a corto plazo. Entre octubre y diciembre tendremos claro quién gobernará en el país. Y esto, pues, digamos, se diluirá un poco el efecto de esta volatilidad. Al final, como decía Cristina, conocemos a los dos. No va a haber sorpresas en ese sentido. ¿Qué puede cambiar entre uno y otro? Bueno, pues lo que comentaba, los dos tienen una percepción de mercado de candidatos populistas, uno de un tinte más de izquierdas, otro más de derechas. Si bien en el fondo el Parlamento es quien controla las políticas del gobierno en general, lo hemos visto también con este gobierno, que no ha podido hacer todo lo que le hubiera gustado en su programa, no pudo completar todas las reformas. Y lo que puede pasar es que este giro hacia unas políticas más populistas pueden suponer una mayor presión sobre los gastos fiscales del gobierno, que hoy es un tema de alta preocupación, contener el gasto fiscal, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, que supuso un salto muy importante, aunque sea un efecto temporal, pero supuso un salto muy importante en el endeudamiento público del país. Entonces, en cualquier caso, no creo que vayamos a ver ninguna sorpresa, como comentaba, candidatos conocidos, gobiernos conocidos, políticas conocidas. Es más, pues ver cuánto de populista se va a convertir esta pelea política. Cristina, lo que comentabas antes, ¿tienes alguna cosa que añadir con respecto al efecto que puedan tener las elecciones sobre la economía brasileña? Sí, va a haber una volatilidad hasta finales de octubre, cuando vamos a saber efectivamente quién es el candidato. Lula está con una postura bastante a su público, de que va a cambiar todo lo que Bolsonaro ha hecho, de cambio de las leyes laborales, algunas políticas de privatización que no va a llevar a cabo. Entonces, todo eso que su público quiere oír, ¿no? Para ganar votos. Yo creo que después, como ya conocemos, Lula va a tener una postura más moderada para poder después gobernar, porque si no, no va a ser posible para él seguir con un mínimo de normalidad en el país. Entonces, desde el primer momento está con un discurso bastante populista, pero creo yo, si viene a ganar, que va a compor con los mercados, porque es un tipo, al contrario de nuestro actual presidente, que tiene una postura más de combate, más agresiva. Lula tiene una postura más de diálogo, entonces el mercado lo ve bien, este tipo de actitud. Pero claro, Lula va a entrar en un país diferente de lo que entró en 2003, cuando fue su primer gobierno. Ahora la situación es más complicada, el entorno mundial también. En esta época había un crecimiento de China fabuloso que impulsionó mucho el mercado brasileño, y ahora estamos en un entorno totalmente distinto.
Y ahora tenemos otras condiciones, a la independencia del Banco Central, que puede decidir sobre las tasas de interés. Hemos puesto en marcha leyes anticorrupción y que también y de gobernanza para las empresas públicas, con lo cual el modo de actuación del partido de Lula que tenía antes de meter la mano en el dinero público de las empresas, creo que no va a ser tan fácil. Y bueno, creo que es otro entorno. Y bueno, Bolsonaro ya sabemos, va a seguir con su política, que no es muy clara en algunos puntos, pero que tiene un bies más liberal. Esto es bueno para la economía, para generar trabajo, generar inversión pública, privatizar algunos sectores que necesitan. Entonces yo creo que va a ser un poco distinto que de uno de otro, pero al final los dos van a tener que poner medidas en marcha que vuelva con el crecimiento económico de Brasil, sin duda. Claro, Y esto va a ser difícil. y además tenemos también la experiencia previa, ¿no? De Lula asumiendo la presidencia de Brasil tras la herencia de Cardoso y realmente la verdad es que en el primer gobierno de Lula pocos, ¿no?, imaginaban que iba a ser tan comedido, ¿no?, e incluso tan conservador, ¿no?, en las medidas económicas que tomó. Y aún así pues, consiguió generar, ¿no?, esa famosa clase media, ¿no?, que apenas existía en el país, ¿no? Con lo cual eso creo que puede hacer tranquilizar, ¿no?, a los inversores. Es decir, un Lula en principio no parece tampoco, como decías tú, una persona muy combativa, con lo cual puede, ¿no?, intentar mantener las cosas para ver cómo se van desarrollando y, por supuesto, con Bolsonaro pues manteniendo las políticas actuales, que de una forma o de otra siempre genera pues una estabilidad, ¿no? Bien, ya que estamos hablando, ¿no?, de futuro, ¿no?, de perspectivas, ¿no? Cristina, ¿qué perspectivas le tienes tú para la economía brasileña? Ya sé que es difícil, hoy en día hablar de, más que nunca, ¿no?, hablar de perspectivas, ¿no? Pero ¿cómo crees que se va a comportar en el próximo año? Seamos modestos, ¿no? Bueno, esto que voy a buscar mi bola de cristal, porque esto va a ser muy difícil, pero creo que va a depender mucho de quién que viene a ganar y de que se va a ver un cambio muy fuerte de los ministerios, de la política económica en el primer trimestre del año que viene. Entonces, esto va a ser el marco de cómo va a seguir el año hasta finales del año, porque el primer trimestre tiene mucho que ver con cómo va a seguir la economía durante el año siguiente. Pero creo que si logramos bajar la inflación, que la proyección es llegar cerca de la meta, que es 3,5, claro que no vamos a llegar, pero lo más próximo posible, y disminuir la tasa de desempleo, que ahora mismo está en 10, que ha bajado un poco, es el primer trimestre, pero hay que bajar más. Y volver al consumo, ¿no? El consumo tiene que incrementar. Entonces, es muy difícil ahora mismo saber cómo se va a comportar, pero estamos con un pipeline de inversiones ya contratado, que viene de este gobierno, que ya está en marcha. Tenemos empresas ya extranjeras ya trabajando, como decíamos, AENA en los aeropuertos, van a haber otros leilones de aeropuertos que espero que se lleven a cabo a finales de este año y a principios del año que viene. Por ahí tenemos varios ejemplos de empresas españolas como Acciona, que ha puesto en marcha el seguimiento de la obra del metro de São Paulo. Durante la pandemia en 2020 ha iniciado las obras de la línea de metro de São Paulo, de la línea naranja. Varias inversiones de energía eólica también de Acciona, de Elecnor, de Nordeste. Bueno, tenemos muchas cosas en marcha. Entonces, esto creo que va a seguir con el crecimiento de Brasil. Tenemos en la mesa
dos acuerdos importantes, el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, que si esperamos que se lleve a cabo, que todavía no está firmado, no depende de decisiones de algunos países en Europa, pero sería un marco importante para que tuviéramos más inversiones de empresas y el flujo de comercio con la Unión Europea sin libre de impuestos. Esto sí sería un acuerdo bueno para Brasil. Y claro que la entrada de Brasil en la OCDE, que esperamos que también siga en marcha, todavía estamos en fases de pruebas y que el próximo, si viene, si sigue Bolsonaro, creo que va a seguir el ritmo que está, pero si viene Lula no sabemos. Y ya hablamos de dos candidatos, ¿no? Porque como decía Carlos, ¿no? La tercera vía está muy por detrás del segundo lugar. Entonces no creo que va a ser como Colombia, Colombia tenía el tercero con 20, el segundo con 25, el primero con 30 y pico. Y luego en la primera vuelta, el tercero ha conseguido el segundo lugar. En Brasil no vemos ahora mismo un tercero candidato fuerte y, y creo que va a prevalecer el voto útil, ¿no? Porque uno no quiere ni Lula ni Bolsonaro, pero vota en uno de los dos para que no gane el otro en primera vuelta. Entonces el voto en Brasil está un poco así. No sabemos yo si quién va a ganar, pero esto va a ser el divisor de un marco importante para saber cómo va a comportarse la economía el próximo año. Incluso con algún candidato, ¿no? O algún candidato que tenía que presentarse y que finalmente ante, ¿no?, la intuición, ¿no?, de que era muy difícil que pusiera a conseguir la victoria, pues al final no se ha presentado. Con ello, pues también el propio partido se queda sin esa representación en las elecciones, ¿no? Lo cual es también un hecho histórico. Quería preguntar también sobre, bueno, tú, Carlos, ¿cómo ves, cuál es tu perspectiva, ¿no?, para la economía brasileña? Bueno, yo estoy muy en línea con lo que comentaba Cristina. A ver, va a depender mucho del candidato ganador de las elecciones. Es verdad que una continuidad del gobierno de Bolsonaro pues daría continuidad a las reformas y daría continuidad a las privatizaciones de empresas estatales, como se viene haciendo, ¿no? La última Electrobras hace escasamente una semana. Iría más por ahí la gestión económica. Con Lula, pues aunque es un candidato conocido, tenemos la incertidumbre de si, por ejemplo, derogaría la reforma laboral que se hizo hace poco más de 4 años, y eso, pues claro, antes Cristina hablaba, hoy día está la tasa de desempleo en un 10,5% más o menos, venimos de un 15% el año pasado, una mejoría notable en las condiciones de empleo. Si bien no tanto en calidad de empleo, en durabilidad, en contrato fijo y en buenos salarios, pero sí se nota una mejoría en las condiciones de empleo. Todo esto, claro, puede cambiar diametralmente. Si se deroga la reforma laboral de hace unos años, pues esto puede suponer un alza importante de despidos y de desempleo, por tanto. Creo que existen factores externos también que pueden colaborar tanto o más que incluso las medidas internas que se tomen aquí con el próximo gobierno. Pues lo que decíamos antes, un fin deseado, yo creo que por todos, del conflicto de Ucrania y Rusia, conllevaría una mejoría de las condiciones económicas globales, no solo aquí en Brasil. Repercutiría en menores costes de energía, menores costes de fertilizantes, y eso reduciría la inflación probablemente. Creo que tenemos también el tema de la posible reapertura de los puertos de China y la retomada de la cadena logística, que es un gran issue y una gran presión sobre la inflación de hoy día. Teníamos, como dice Cristina también, tenemos el tema del TLC, el Tratado de Libre Comercio, Mercosur, Unión Europea, que infelizmente alguno de nuestros vecinos está retrasándose más de lo debido en la firma, pero a todos nos gustaría llegar a un acuerdo en esta materia y que se constituya lo antes posible. Está también la entrada a la OCDE, no nos olvidemos de ello, es un tema importante para Brasil, nos coloca dentro de los países desarrollados, dentro del bloque de países desarrollados, y esto pues
conlleva ciertas medidas, reformas que se tienen que llevar a cabo dentro del país, pero que también atraen mayor inversión directa extranjera. El proyecto de convertibilidad de la divisa, del real, también sería un proyecto que yo creo que puede ayudar mucho a la inversión extranjera aquí, sobre todo inversiones de carácter financiero. Y bueno, es un poco, pues resumiendo, es un poco ver en octubre quién gana estas elecciones y a partir de ahí podemos hacer algo de proyecciones, pero sin claridad sobre qué gobierno se va a imponer, no me atrevo a hacer una proyección muy definida, Francisco. Muy bien, pues antes de haceros la pregunta, ¿no? Digamos, final, ¿no? Siempre es que lancéis un mensaje final, ¿no? Para los asistentes con respecto a lo que supone ahora invertir en Brasil. Si os parece, lo que vamos a hacer es pasar a las preguntas de los participantes y dejamos ese mensaje final, ¿no? Ya como corolario, ¿no? de la sesión, si os parece. Entonces, tenemos aquí la pregunta de uno de los participantes que nos comenta o nos pregunta si esta situación de guerra fría, ¿no? Con estas sanciones crecientes, ¿no? que estábamos mencionando, ¿creéis que van a generar más inversión para Brasil en los próximos años, considerando el hecho de las oportunidades que mencionábamos y también al hecho de que Brasil sea un país neutro? Entonces, cualquiera de los dos que quiera responder el primero, tenéis aquí libertad de intervenir. Bueno, en mi opinión, sí, efectivamente, porque, como decía, Brasil es un país neutro. Incluso el presidente antes del inicio de la guerra ha ido a Rusia a hacer negociaciones para la compra de fertilizantes que nos han garantizado las próximas cosechas de agrícola. Y no, como decíamos, es un país con energía verde, con bastante energía. Hablamos de Espera, Cristina, entonces hay bastante oportunidad ¿tenemos algún problema de conexión para oírte? Sí, teníamos ahora algún problema de conexión para oírte. A lo mejor si puedes, al menos para responder esta pregunta, porque veo que tienes momentos en los que tienes mejor conexión, desconecta la cámara si acaso, a ver si desconectándola podemos oírte mejor. A ver si consigo que... Si no, si quieres, Carlos, ves tú expresando tu opinión y luego le pasamos la palabra a Cristina. Ok. Vale, bueno. ¿Está mejor ahora? Sí, mejor ahora, mejor ahora. Continúa, Cristina, que ahora se te escucha fantástico. No, era seguir, solamente decir que Brasil es un país que hemos hecho acuerdos con Rusia para importación de fertilizantes antes del inicio de la guerra. Eso nos garantizó un año más ahí de producción. Es un país con energía verde, como decíamos, ¿no? Y hablamos de hidrógeno verde y muchas inversiones en este sentido. Y esto, claro, va a atraer mucha inversión extranjera, tanto por la proximidad, por ser un país conocido, fiable en muchos sentidos, que para entrar en la OCDE va a tener que todavía mejorar más la parte política y económica para poder entrar en la OCDE, con lo cual esto también es una visión importante de inversión futura. Y el acuerdo con la Unión Europea, todo esto lleva a un camino de incremento de inversión natural, tanto por la geopolítica en función de la guerra, y como también por la proximidad y por las características verdes del país. Claro que tenemos problemas, ¿no? Con la Amazonia ahora mismo, pero creo que esto tiene que arreglarse, porque eso no va a ser un incentivo de que venga inversión. Ahora mismo, antes Europa no hablaba de energía nuclear y ahora por la necesidad sí ya se habla de energía nuclear en Europa. Y antes era como si fuera mala palabra.
Entonces eso cambia mucho, ¿no? Y ahora Brasil está en foco. Hasta el presidente Biden y Lula y Bolsonaro han estado juntos, cosa que no habían hecho desde que ganó el presidente. Con lo cual esto todo es política. No porque se adoran, pero porque es necesario. Carlos. Sí, pues muy en línea con lo que comenta Cristina. Creo que va a depender mucho del futuro gobierno. Sin duda alguna, esta atracción de inversión extranjera directa dependerá de quién se consolide en el gobierno y la seguridad jurídica que le ofrezca a los inversores. Quiero decir, estar cada gobierno metiendo la mano en una reforma tributaria o en una reforma laboral, etcétera, pues puede ser altamente contraproducente de cara a la percepción que da el país externamente a los inversores, ¿no? Si no otorgas seguridad jurídica, la inversión a largo plazo no va a llegar. Entonces, pues como decía Cristina, también la entrada en la OCDE, pues creo que puede llevar mayor seguridad jurídica para los inversores. Creo que si hablamos de inversión a largo plazo, Brasil va a seguir atrayendo grandes flujos de capital, se va a consolidar dentro de esas 8 primeras plazas del ranking durante la próxima década probablemente. Es un país que, como dije antes, cuenta con un inmenso campo de oportunidades. Las empresas españolas que han venido lo han hecho bien, la mayoría lo han hecho bien. Tenemos claros ejemplos, desde blue chips hasta medianas empresas y pequeñas empresas incluso que empiezan a crecer aquí en el país. No olvidemos que es un mercado altamente atractivo porque es un país emergente con una renta creciente y con una población joven, una pirámide muy distante de lo que conocemos en Europa, no es una pirámide invertida, sino que aquí la población de personas hasta 30 años es un gran porcentaje de la población brasileña, tiene una rápida adopción de nuevas tecnologías, entonces oportunidades para todo lo que son fintechs, tecnológicas y demás, es súper importante Brasil. Y estamos hablando de un mercado de cerca de 230 millones de habitantes, ¿vale? Con unas dimensiones superiores incluso al continente europeo. Entonces, yo creo que Brasil es un must to be para los inversores. Vamos a ver qué ocurre, pues como decía antes, con la seguridad jurídica, pero en cualquier caso, creo que muy mal se tendría que hacer la cosa para que este país dejara de ser uno de los grandes players en atracción de inversiones. Bien, tenemos otra pregunta de otro de los participantes, ¿no? Que quiere conocer cuáles son las principales barreras de entrada en Brasil, ¿no? Creo que esto daría pie a un webinar, ¿no? A otro webinar. Apúntalo, yo compro, tenemos para 1 hora para esto. O más, ¿no? Porque realmente sí que en Brasil es un país en el que, pues, que hay obviamente pues, ciertas complejidades, ¿no? También para empresas europeas, ¿no? Pero bueno, así de manera más o menos esquemática, si tuvierais que destacar, ¿no? 2, 3 barreras que fueran realmente relevantes, ¿no? Para una empresa que quiere abrir negocio aquí en Brasil, ¿eh? Es decir, podemos pensar más bien podemos pensar en los dos tipos de empresa, ¿eh? Tanto la empresa que invierte como la empresa que quiere comerciar, que al final seguro que alguno de vosotros menciona las tarifas aduaneras, ¿no? De nacionalización de producto, que al final esto con el Mercosur se salva, ¿no? Pero siguen estando ahí y eso es tanto para una empresa, ¿no? Que invierte allí y tiene que importar sus propios productos producidos en otros mercados, como la que quiere específicamente exportarlos directamente a Brasil. ¿Qué opináis vosotros dos, Carlos, Cristina, sobre las barreras en Brasil? Bueno, existen, las barreras existen desde aranceles altos, ¿no? Cercanos al 35% para bienes importados y productos importados de Europa, a la no convertibilidad de la divisa, que es una piedra en el zapato siempre para el inversor extranjero. Pensar que toda transacción monetaria entre Brasil y España pues tiene que pasar por real, dólar, dólar, euro. Esto es absurdo, conlleva unos sobrecostes, tiene unos gastos financieros importantes. Tanto sea para importar, exportar, como para repatriar dividendos, capitalizar la empresa. Además, siempre hay impuesto de operaciones financieras. Y bueno, yo diría que una de las, si no la más importante barrera de entrada que encuentro yo a nivel personal y basada en mi experiencia en Brasil,
es el tema tributario. Creo que realmente el país necesita acometer una reforma integral del sistema tributario para simplificarlo. Aquí he visto incluso empresas de un tamaño importante acabar dejando el país por la complejidad que le supone a nivel de contabilidad todo el tema de impuestos. Entonces yo diría que básicamente, y resumiendo, son esas tres las barreras de entrada principales. Cristina. Sí, no te estamos oyendo bien ahora. A ver si en la cámara. Creo que tengo... No, yo claro, comparto con Carlos que la parte de los impuestos es bastante sensible porque por ejemplo, cada estado de Brasil tiene su propia alícuota de impuestos. Esto hace con que una empresa tenga que gastar mucho para poder llevar a cabo el tema de impuestos, y esto está en la mesa, ¿no? Sería una de las reformas que el gobierno, cualquier uno que sea, tenga que enfrentar en el próximo año, en los próximos años. Pero yo diría, además de esta parte toda de impuestos, hay dos puntos importantes que las empresas españolas tienen que estar atentas. Aparte de logística, es un país inmenso, hay que ver bien dónde se van a ubicar. Por ejemplo, como un dato, yo creo que todos deben saber, pero el PIB de Brasil está concentrado 70% en la zona sur y sudeste de Brasil. O sea, de Minas Gerais, São Paulo para abajo, son 7 estados que concentran 70% del PIB y 56% de la población. Entonces, esto ya demuestra la diferencia que hay económica entre las regiones de Brasil. Claro que si se vas a invertir en energía eólica, tienes que ir al nordeste porque aquí hay viento, ¿no? No se puede poner una energía eólica en el centro de Brasil. Ahí está más la parte de agricultura, pero si viene a vender bienes de consumo, hay que tener en cuenta el mercado que vas a actuar y dónde está su público algo. Y yo diría también un poco de la parte cultural, porque aunque seamos cercanos, amigos y tal, hay una diferencia cultural importante. Brasil tiene una productividad más baja que Europa, que España. Eso un español nota cuando viene a Brasil, incluso comenta los niveles bajos de trabajo, más bajo, ni tanto, pero el nivel intermedio de las empresas se nota una diferencia importante. No tanto de los CEOs, o muchos vienen de España, ¿no?, a actuar aquí, pero esta parte de gerencia y tal, hay que entrenar bien el equipo. Yo tengo un facto, que vino una vez un director de España en Brasil y fuimos un director comercial, fuimos a visitar clientes prospectivos. Y salió de la reunión y dice, bueno, esto ya hemos firmado la póliza, ¿no? Porque estaba muy contento. Y yo le dije, no, es que el Brasil, todos dicen que le ha encantado, que están muy contentos pero al final no es así. Tenemos una barrera cultural de decir que no, muy grande, muy diferente a los españoles. Con lo cual esta parte cultural también hay que estar atentos. Y la parte logística. Añadir a lo que ha dicho Carlos, toda la cuestión de aranceles y de impuestos. Sí, desde luego Brasil no es un país apto para cardíacos, ¿no? Es decir, cuando te dicen que sí, es muy probable que luego al final no acabe saliendo un negocio concreto, pero también es verdad que uno puede sufrir cierta impaciencia, ¿no?, con el desarrollo del negocio en el país, y luego a la larga pues acaba funcionando, ¿no? Son innumerables los ejemplos, ¿no?, de empresas que han aguantado y que al final realmente les ha salido bien al cabo de los años, ¿no? Con esto siempre nosotros en la Cámara lo recomendamos, ¿no?, que sobre todo cuando se va a Brasil, que se haga pensando en tener paciencia y en hacer un proyecto como mínimo bueno,
estás allí, obviamente no es hacer un proyecto a 2 años o a 3 años, ¿no? Como mínimo, pues necesitas 8 años, una década para ver cómo el país puede responder, ¿no? Para empezar, digamos, a sacar un rendimiento considerable, ¿no?, al negocio, ¿no? Estamos hablando del Mercosur, estamos llegando ya al final. El Mercosur podría suponer, ¿no?, una forma también de mitigar alguna de estas barreras, especialmente la parte aduanera, ¿eh? El otro día precisamente participaba en una charla sobre esto, intentando exponer los pros y los contras de este tratado, ¿no? Entonces, lógicamente supone que, pues, en fin, prácticamente casi se convierten a cero, ¿no?, las tarifas de muchos productos, ¿no?, europeos que están llegando a Brasil y en la otra dirección, pues casi una reducción hasta el 91%, ¿no? Tenemos a nuestros vecinos, como bien decía Carlos, ¿no?, que son los que están poniendo más problemas. Igual esto tiene que pasar por todos los parlamentos de los países europeos para que sea aprobado. Y tenemos aquí al vecino que, bueno, pues tiene esta parte de cumplimiento, ¿no?, de los acuerdos de París, del Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no?, que parece que pone problemas. Y luego, pues los que son detractores hablan de si los pequeños productores brasileños se van a beneficiar, que es el dicho habitual, ¿no?, que serán las grandes corporaciones, ¿no?, frigoríficos de carne y empresas del agro las que se van a beneficiar y qué pasará con las pequeñas, ¿no? Yo os pregunto vuestra opinión, os avanzo que yo consideré que hay mercado para todos. Es decir, si ahora tú le preguntas a una empresa de azúcar si está interesada, ¿no?, en venderle azúcar, casi todas ellas tienen la producción vendida de los próximos 2 años, las grandes. Y además, por ejemplo, comercio con China, pues hay, con la mayoría de bloques hay cupos, ¿no?, con lo cual hay cuotas, con lo cual, si al final el acuerdo significa que se va a duplicar, se puede llegar a duplicar el comercio con Europa, para poder servir ese comercio se lo tienes que quitar a otro bloque, con lo cual hay una oportunidad. Y por otro lado, haces que las empresas, estas incluso que van vía cooperativa, puedan ser más competitivas, es decir, hay un estímulo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, ¿no? El acuerdo del Mercosur, ¿creéis que es beneficioso en todos los sentidos? ¿Le veis algún punto oscuro? Bueno, todo tiene sus pros y sus contras, obviamente. Yo creo que en términos generales es positivo y es beneficioso para ambos bloques. La balanza comercial de Brasil hoy día es positiva, pero la balanza comercial con Europa es pequeña en términos absolutos. Si miramos las cifras, Así es. no estamos entre sus 5 principales socios comerciales. Esto tiene que cambiar. Brasil fue colonia portuguesa, Latinoamérica en general tiene un link con la península ibérica muy importante a nivel cultural, histórico y demás, y que nosotros no estemos entre sus principales socios comerciales, pues tiene que cambiar a la fuerza. Antes comentabas, por ejemplo, yo veo pros y contras, claro, pero dentro de estos comentarios de si va a beneficiar a los grandes players, por ejemplo, que comentabas antes, los frigoríficos y demás, yo no lo tengo tan claro que solo beneficie a los grandes players. Si lo pensamos bien y examinamos la cadena de producción de proteína animal en Brasil, el frigorífico no es propietario del bebé, de la vaquita cuando nace, de la ternerita. Este animal pasa hasta por 5 empresas diferentes y especializadas en lo que es cría, bueno, reproducción, cría, engorde, pastoreo, ashogue, no, ¿cómo se dice? Matadero y venta y distribución. Entonces, hay muchos players metidos dentro de esa cadena que no está controlado verticalmente por el gran frigorífico y por lo tanto serán millones de productores que se beneficien de esto. Yo también veo con tristeza poco producto europeo en los supermercados, en las grandes superficies comerciales, porque se encarece mucho la importación con ese 35% de arancel, sobre todo de producto de consumo. Entonces, creo que esto también nos va a beneficiar a nosotros, nos va a abrir un canal de venta a 230 millones de personas nuevas. Es duplicar el mercado casi europeo. Entonces,
creo que ofrece unas grandes oportunidades el tratado. Obviamente siempre habrá quien defienda que, oye, qué pasa en Europa con los productores de leche, como tú decías, o de carne o de lo que sea. Bueno, al final nuestro continente es un continente altamente competitivo y desarrollado. Yo creo que tiene que ir más hacia inversiones en I+D que hacia producciones, inversiones en sector primario tan básico. Esto debemos dejarlo a países emergentes, ¿vale? Sin caer en la dependencia absoluta del exterior, digamos. Pero bueno, no creo que la excusa que está colocando Francia, que al final viene a ser, perdóname, por el atrevimiento, pero lo que viene a hacer es proteger sus productores de commodities y sus grandes empresas de commodities, no creo que sea el camino, y efectivamente será un camino largo pasar por los parlamentos y ratificar este acuerdo por los 27 países, pero esperemos que se dé. Yo no le veo una salida rápida, no creo que esto se vaya a firmar en 2022 o 2023, pero ojalá dentro de un lustro podamos estar hablando de avances o incluso de una firma. Cristina. Yo también creo que esta cadena agrícola tiene varias etapas y muchos de los pequeños productores venden a través de cooperativas locales, ¿no? Y no directamente. Entonces, algunos sí directamente, pero no toda su producción, o muchas veces ya están vendidas antes de que termine la cosecha, dependiendo del tipo de producto. Yo creo que esto puede afectar uno u otro, pero en general esto lleva a un crecimiento e incremento de producción y de venta de productos. Creo que hay un miedo también por parte de algunos países en Europa por esta parte agrícola, pero es un mercado de 200 millones de personas y si incluimos Argentina, Paraguay, Uruguay, somos más de 400 millones ahí, incluyendo Europa, que va a ser un mercado enorme. Entonces, creo que el beneficio va a ser mucho mayor que cualquier maleficio que venga a tener puntualmente. Esperemos entonces, ¿no? que dentro ya de 2024 no podamos celebrar, ¿no? la firma de ese acuerdo, que una, digamos, puntual incomodidad, ¿no? de un sector en uno de los países pues no venga digamos, a romper, lo digo así libremente, ¿no? el trabajo de 20 años, ¿no? de negociaciones de un acuerdo, 20 años en llegar a este acuerdo, ¿no? Bueno, ahora sí que llegamos al final de la sesión y simplemente muy rápidamente es que podáis darnos un mensaje final, una frase, ¿no? ¿Qué le decís a un inversor, a un comerciante en español que quiera hacer negocios con Brasil o en Brasil actualmente? Cristina. Bueno, que vengan, necesitan también un poco de suerte, ¿no? En la vida no es solo trabajar, hay que tener un poquito de suerte. Y creo que es un momento positivo, entonces, y hay que estar, ¿no? Como el seguro de crédito, mejor cuando ya tienes la póliza do que cuando entras en un momento malo. Entonces, cuanto antes estás, más conoce el país y más tiene como manejar. Entonces, yo creo que si hay espacio y que vengan, que vos aquí tenéis una ventaja porque hace 100 años mi familia vino de España sin saber cómo que lo que iban a encontrar y tentar la suerte aquí en Brasil. Ahora por lo menos ya sabemos lo que vamos a encontrar. Además, las empresas españolas tienen una cámara muy activa en São Paulo. Alejandro Gómez es el director y ahí puede encontrar todo tipo de ayuda jurídica, de logística, de hablar con los demás asociados para saber cómo va alguna cuestión específica. Bueno, tiene también el seguro de crédito, claro, que se van a vender en Brasil o exportar desde España o desde Brasil. Ya a la parte del impago ya no tiene que preocuparse en producir sus bienes y productos y vender. Con la parte de crédito y de impagos ya
podemos ocuparnos nosotros. Muy bien, pues un buen corolario, ¿no?, a la intervención. Carlos, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, es diferente para inversores que para exportadores o importadores, ¿no? Yo diría que para inversores, pues ya lo hemos comentado todos, es un país de grandes oportunidades. Hay que venir con una visión de largo plazo y en ambos casos, para ambos yo diría que es muy importante contar con un asesoramiento profesional de primer nivel. Como tú decías antes, Brasil no es un país sencillo, no está entre los 25 países más sencillos del mundo para hacer negocios, lo cual requiere un asesoramiento profundo, dedicado y experto, ¿vale? Esto tanto desde el punto de vista del establecimiento como de la inversión, como de las negociaciones de comercio exterior. Hoy día, como decía Cristina, contamos con herramientas que antes pues ni soñábamos, ¿no? Hoy tenemos una serie de servicios público-privados a los que tenemos acceso por un bajo coste. Hablamos de la CCBC, hablamos de la Cámara de Comercio Española en Brasil, hablamos del ICEX, hablamos de los bancos que estamos aquí para ofrecer soporte, el conocimiento de grandes profesionales como Cristina en todo lo que viene a ser riesgo, cobertura de impagos. Bueno, pues tenemos una serie de herramientas, además de Internet, que te ofrece un conocimiento ilimitado en tiempo real, pues que ya no suponen más excusa para no venir y no empezar a trabajar con Brasil. Pero insisto, importante asesorarse muy bien. Luego, a nivel de comercio exterior, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad enorme en la frente los europeos, ¿vale? Y hablo de los europeos en general, no solo españoles, por cuestión de tasas, cuestión de tipos de interés. Es decir, hoy día tenemos la oportunidad de financiar nuestras ventas o nuestras compras con una diferencia de tasas enorme. Tú sabes que el Euribor se acaba de colocar en positivo después de, bueno, por primera vez desde 2016, después de 6 años se acaba de colocar ligeramente en positivo, prácticamente nada, mientras que aquí los tipos de interés están, el tipo de interés de referencia está al 13,25. Eso no quiere decir que una empresa cuando va a solicitar endeudamiento o financiamiento aquí, financiación para sus operaciones de comercio exterior, sea import o export, le vayan a cobrar un 13,25. No, le van a cobrar más de un 25% anual. ¿Sabéis de lo que estamos hablando? Es que en España se nos ha olvidado estas magnitudes, pero la diferencia es tan grande que nosotros poder ofrecer como exportadores nuestro producto con una financiación de nuestro banco embutida, pero financiando la otra punta al comprador brasileño, es súper importante y diferencial hoy día. Eso no lo pueden hacer en China y no lo pueden hacer en Estados Unidos, a pesar de que sus tasas son menores, que las brasileñas no son tan bajas como las europeas. Y por supuesto, si hablamos de bienes de equipo, pues tenemos una oportunidad pues sumamente importante. Muy bien, pues nos quedamos con estos dos mensajes. Brasil, por supuesto, como siempre decimos todos los que estamos involucrados en este entorno, no es un país sencillo, pero hay oportunidades y se trata de saber cómo aprovecharlas. Muchísimas gracias, Cristina Salazar, directora del CESE Brasil, Carlos del Molino, country manager de CaixaBank de la oficina de CaixaBank en Brasil. Gracias de verdad por poner vuestro conocimiento, ¿no?, a disposición de los participantes de hoy y de los que seguro verán la emisión de este diálogo, ¿no?, en los próximos días, en las próximas semanas. Hoy dos ponentes de muy alto nivel, y gracias, claro, a todas las personas que han seguido la sesión en directo y también a quienes nos vean en diferido, como decía, en los próximos días. Muito obrigado pela sua assistência e também gracias a todos que participaron en esta sesión. Gracias, Carlos. Gracias, Cristina. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao. Hasta pronto.